Noche a pleno sol, cual perro y gata. Tratemos de tener los dos razón. Partámonos de risa, hablar no mata. Por la puerta de atrás, cara ve, ya verás. No tengas miedo a hundirte en el... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Balas de Plata. Acabamos de ver el último capítulo de la serie La Señora. Para poner un broche de oro a este capítulo tenemos hoy en Balas de Plata a Rodolfo Sancho, a su protagonista. A continuación vamos a charlar con Juan José Millás, un hombre que encuentra una piedra preciosa en lo cotidiano. Bienvenidos. Actor madrileño, Rodolfo Sancho lleva actuando desde los 8 años y ha alcanzado el éxito y el favor del público, tanto en cine como en teatro y televisión. Bueno, no tengo motivos para estar triste. Soy joven, tengo dinero, estoy sano, vivimos en un mundo hermoso y agradable. ¿Qué más se puede pedir? Un hombre humilde, romántico, noble. Inteligente, moderno, atractivo. Un hijo así tiene que poner orgullosísimo a cualquier padre. Hijo del también actor Sancho Gracia, Rodolfo ha aprendido de él todos los secretos de la interpretación. Supongo yo que también le querrás por el estupendo padre que debe ser. Bueno, los hay mejores, De sonrisa seductora y planta de galán clásico, Rodolfo se define enamoradizo y pasional, aunque un poco golfo. Pues será que hoy ha amanecido romántico. Amante del deporte y apasionado de la batería, esta noche nos acompaña en Balas de Plata, Rodolfo Sancho. Muy buenas noches, Rodolfo. Muy buenas noches, Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy bien. Muy contento. Ya de vacaciones, ¿no? Sí. Unos mesecitos hasta que... Sí, vuelvas a reanudamos empezar. en septiembre, Qué bien. así que hasta septiembre tranquilidad, que hacía falta un poco. Hombre, ¿sabes que hace unas semanas estuvo tu padre sentado precisamente en el mismo sitio que tú? Lo sé, sí, lo sé. Hablamos mucho de ti, de los hermanos, de sus nietos, de la familia, hablamos mucho de Es vosotros. una familia numerosa ahora mismo, ¿sí? Hablamos de ti y yo hablé con tu padre como si no te conociera. Quiero decir que, por supuesto, te conozco a través de tus trabajos, Sí. pero personalmente no. No. Y el otro día, a que tú no te vas a acordar, cuando estaba en la redacción preparando la entrevista, me dice uno de mis compañeros: he encontrado en el archivo de Televisión Española un programa en el que estás con Rodolfo. ¿En serio? Y le digo, ¿yo qué va? Si no lo conozco de nada. No lo conozco. Y sí, Rodolfo, ¿Y tú y cuál yo era? estuvimos juntos hace 8 años en un programa de Televisión Española. Y te voy a poner el pedacito porque tenemos que No, verlo. por Dios. Que sí que ¿Qué era? Es No me genial, acuerdo mira. ahora. A ver. Verás. Esta es muy buena, mira. Tengo, Venga, tengo miedo al pene de mi novio porque tengo la sensación de que es demasiado grande. ¿Me lo podrá meter? Yo creo que está hablando de mí. Pues mira, Lorena, Me vais a hacer un examen. Lorena, La he entendido. Me vais a hacer un examen. Sí. ¿Has visto? Es cierto, ¿eh? Es cierto. En No me aquel acordaba yo. programa que vosotros veníais, estabais con Caos. Con Caos. Hicisteis como una pequeña representación de aquella... Hicimos un sketch ahí, Sí, ¿no? Y todo. Sí. Bueno, vamos a nuestras cosas. Venga. Como actor, ¿tú siempre has querido ser actor? Sí. ¿Siempre has sentido que... Sí, bueno, hubo una época en la adolescencia y esos momentos rebeldes y esas cosas que no quería nada, en realidad. Pero sí, siempre, de pequeñito siempre quise ser actor. Además, llevaba un actor dentro, yo creo, un payasete así. ¿Y cuáles han sido, aparte obviamente de tu fuerza y de tu mirada, esa mirada tan especial que tienes, que lo hablábamos con tu padre Sí. el otro día y que es yo creo que uno de los rasgos más distintivos tuyos como actor? ¿Quiénes han sido tus maestros, tus influencias? ¿De dónde has bebido? Yo creo que la clave en esto es buscarse a uno, ¿no? Y encontrar dónde está la fuerza de uno como actor realmente, ¿no? Yo, insisto, intento beber mucho de mi intuición. Obviamente todo el cine que uno ha visto, toda la televisión, los actores en los que se ha fijado, eso va quedando de una forma, yo creo, inconsciente, ¿no? De una forma, actores que a mí no soy nada mitómano, la verdad, y no idealizo a nadie y tal. Pero a mí me gusta mucho Jack Nicholson, ¿no? Y Jack Nicholson tiene una cosa que es estar vivo todo el rato, que es todo actor quiere eso, ¿no? Estar siempre vivo, etcétera. Pero no es fácil de conseguir, ¿no? Anda, mi amigo. Jack Nicholson. Concretamente, a mí es que esta película y este personaje me emociona y me encanta. Me parece que es un punto intermedio entre el drama y la comedia que no saben hacerlo muchos actores. Este señor tiene Oscar para dramático y para comedia. Los demás no pueden decir lo mismo, ¿no? Y este señor, tú sabes que tiene un Oscar en los años 70, un Oscar en los años 80 y un Oscar en los años 90. Es increíble. Increíble, ¿eh?
porque además lo ganó por, precisamente Alguien voló, Exactamente. lo ganó por, ¿cuál era? La fuerza del cariño, y en los 90 por esta Mejor peli tan imposible. maravillosa, Maravillosa. ¿verdad? Yo ahí ya ves Ese qué obsesivo pedazo de actor, compulsivo, ¿no? que Qué maravilla y qué le qué queda libre, ahora ¿no? en los 2000 el siguiente Oscar, llevará que alguno, se lo seguro. llevará seguro, segurísimo. Ahora estabas hablando de tus influencias, bueno, hablábamos Sí. de Jack Nicholson, pero las influencias de cuando eras niño. Te hemos preparado un pequeño vídeo en el que hemos un poco rascado sobre tu infancia, los recuerdos que tú tienes de la infancia, de esas series, de esos Sí. dibujos animados. Vamos a verlo. ¡No tan alto! ¡No tan alto! Todos tenemos grabadas imágenes de nuestra infancia que han contribuido a forjar nuestra personalidad. Entre sus recuerdos, a Rodolfo Sancho se le quedó grabado a los 7 años el mensaje de amistad de ET. Estaré aquí mismo. Después llegó V, la serie en la que los visitantes llegaban a la Tierra aparentemente con buenas intenciones, aunque no todo es siempre lo que parece. ¡Adelante, puños! Los dibujos animados están en la memoria de cualquier niño. Buenas tardes, soy Emilio Aragón y usted no lo es. Con ni en vivo ni en directo, Rodolfo aprendió constancia para perseguir sus objetivos. Y el Mundial del 82 le enseñó el valor de la épica y el esfuerzo. No podía faltar, por último, un héroe a imitar, que en el caso de Rodolfo fue John Wayne, hombre de fuerza y valor, que hoy estaría sin duda orgulloso de nuestro invitado. Qué bonito, qué regresión. ¿Te acuerdas los fines de semana, los sábados, que ponían después del telediario los dibujos animados y luego una peli del oeste? Siempre, ¿verdad? Eso se ha perdido. Yo solo recuerdo como ese momento pacífico de después de comer, de que había siempre un western que ver, que te quedabas ahí, ¿no? Eso lo tengo muy ahí, sí. Ya no nos echan ningún western, podrían echar uno de vez en cuando, ¿no? Esa costumbre de los sábados de echar un western. Yo recuerdo varias series, ¿no? En realidad. A mí me gustaba mucho Norte y Sur. ¡Ay, sí! Me encantaba ahí el trabajo de los dos. No me acuerdo de cómo se llama el otro actor. Estaba Patrick Swayze y el otro... Sí, el del norte. El del norte, porque exacto. Patrick Swayze y esa era cosa el sur. épica, ¿no? Y aquella mujer, ¿cómo se llamaba aquella actriz que era la enamorada de Patrick Swayze? No me acuerdo ahora. Que era guapísima, ¿te acuerdas? Sí. Sí, era muy, muy bonita esa serie. Además tiene mucho que ver también con esto que tú haces, ¿no? Que claro, son a esas mí series sí, de yo época. siempre me ha gustado mucho la época, la épica, ¿no? Y las historias grandes, ¿no? Siempre me ha gustado mucho. Pero vamos, también veía otro tipo de series, yo qué sé, El Coche Fantástico, El Equipo A, las típicas, Sí. ¿no? Como actor, tiene que ser muy bonito sumergirse en otra época, ¿no? Totalmente. Bucear pues ahora estáis haciendo con La Señora, años Sí. 20, que realmente es una época, estéticamente es precioso. Es preciosa. Eso es Muy indudable. convulsionada en muchos sentidos, ¿no? A mí sí, a mí ya te digo, meterme ahí, hacer época me saca mucho del presente, digamos, ¿no? Y me ayuda mucho a integrarme en el personaje, ¿no? A integrarlo dentro de mí. Al ser tan externo, ¿no? Pues Salir mucho, ¿no? Sí, de ti. eso, ¿no? Me ayuda a la creación del personaje mucho. Lees mucho supongo, sobre las épocas, porque también hiciste Amar en tiempos revueltos. También. Era un personaje distinto, republicano, revolucionario, en épocas complicadas para ser republicano y revolucionario, ¿no? Y disfruté muchísimo también haciendo ese personaje. Me llenó. Llevas desde muy chiquitín trabajando, porque a los 8 años hiciste Los desastres de la guerra. Con Mario Camus. Sí, fue lo primero que hacía. Bueno, a mí, eso, de niño actor, que te dicen, vas a hacer un papel. Y digo, bueno, y un día te llevan ahí, ¿no? Y resultaba que era Mario Camus, que es con quien he hecho mi última película ahora, que es El Prado de las Estrellas. Y ha sido de verdad, siempre se lo digo a Mario, además, que para mí es emocionante, ¿no? El primer director con el que trabajé, el último. Y el reencuentro, ¿no? El reencuentro, ¿no? ¿Qué planes de cine tienes? Bueno, voy a hacer una película ahora que se llama La herencia de Valdemar, dirigida por José Luis Alemán, producida por Origen. Y es una apuesta fuerte, es una gran película, es mucho efecto especial. Vamos a rodar 2 películas al mismo tiempo, 2 películas, una que se proyecta en un momento, luego otra, con lo cual supongo que la confianza que tienen en el proyecto es enorme, claro, porque hacer 2 películas con la seguridad de que la primera vaya a funcionar y puedas estrenar la segunda bien. O sea, que será como la primera parte y la segunda. Exactamente, Más o menos. vamos a hacer 2 películas. Y se ruedan a la vez. Y se rueda todo. Mamma Así que es mía. un proyecto muy bonito y muy grande
y el papel es muy distinto, con lo cual me gusta. Claro, claro. ¿Sabes que la televisión está dando muchos actores nuevos, muchos valores firmes de actores y actrices en el panorama español? De hecho, el último Festival de Málaga quizá ha tenido mucho eco precisamente porque había muchos actores que vienen de la televisión o que están triunfando en la televisión. Es un medio, ¿no? Totalmente. Sí, obviamente en televisión se ve mucho más, es más popular, la gente lo ve mucho más. Y el problema que tenemos con el cine realmente, yo creo, es que lo sigue produciendo las televisiones, ¿no? Entonces, algún día, si Dios quiere, algún día quizás sea una industria fuerte por sí misma, ¿no? Y es cuando realmente eso cogerá cuerpo, yo creo. Tienes un hijo que es casi ya adolescente. Es más alto que yo ya. No es muy difícil, ¿no? Pero es que, Rodolfo, tú piénsalo, tú que tenemos edades parecidas, tú eres un poquito más joven que yo, pero un par de años. Sí. Nuestros amigos están ahora empezando a cambiar pañales, estamos empezando a cambiar pañales. Totalmente. Y tú ya eres un padre hecho y derecho. Yo ya los he cambiado los pañales, yo no le cambio más. ¿No? Sí, no, yo lo veo en la gente de mi generación, mis amigos y tal, y pienso, pues no os queda nada, ahora que acaba de nacer, madre mía, sí. Efectivamente, toda mi generación empiezan ahora... ¿Tú fuiste padre muy joven? ¿Te costó? La verdad es que no, yo sinceramente lo aconsejo fervientemente si se puede, ¿no? Tienes una energía y una ilusión y una cercanía... Todavía una cercanía a tu adolescencia y a la infancia incluso, ¿no? Que te hace comprender muchas cosas de tu hijo de una forma muy sencilla. Y luego, pues yo siempre lo digo, que con 25 años, pues todavía juegas al fútbol con tu hijo mejor que con 45. Eso. Ay, no me hables, Rodolfo. y tienes fuerzas para ir al parque de atracciones y tienes fuerzas para... ¿Sabes que a las mujeres nos dicen mucho eso de que estamos esperando hasta edades, ¿no? 30, 35, incluso 40. Ahora hay muchas parejas que están teniendo hijos, como hablamos. Bueno, es un poco como se ha ido montando la sociedad, ¿no? Con este tema de hacer la carrera de uno, etcétera, pues efectivamente hay gente que con 35 todavía están luchando en su carrera y en su vida, ¿no? Entonces no tienen tiempo ni es el momento y supongo no tienen las facilidades, como sabemos hoy en día, tener una hipoteca y 3 hijos, quiero decir. Esto es un asunto, ¿no? ¿Y te da miedo que ahora la etapa de empezar a salir, la noche, o no? No me da miedo especialmente, él es bastante, o eso creo yo como padre, bastante responsable y bastante bueno, le gusta mucho el deporte, etcétera. Pero bueno, sí, ya me ha pasado un par de veces que he dicho, como siempre, voy a tal sitio, bueno, te llevo como todos los días, no, hoy gracias. Ya no me lleva, ¿qué pasa? No, porque primero paso por no sé dónde y dices, algo raro está pasando aquí, ¿no? Vamos a ver lo que la gente de la calle opina de Rodolfo Sancho. Uy, venga. No tengo ni idea de quién es. ¿Puede ser que sea el hijo de Sancho Gracia? Pues sí, creo que me suena de alguna serie de televisión. Que es un tío súper guapo, que actúa súper bien y que súper lindo, súper divino. O sea, los ojos y la barbita esta de 3 días, que gusta mucho ahora. Yo creo que el secreto que tiene este chaval, que es hijo de famoso, es famoso y tiene dinero. Tiene tirón y tiene enganche. Moreno, con un cuerpo bastante llamativo para las féminas, aunque vaya vestido de cura. Eso da más morbo. Bueno, pues que se puede hacer un favor con él, si él se presta. Yo sí me presto, ¿eh? Yo creo que tiene una simpatía, yo qué sé, ese brillo de los ojos y, no sé, esa sonrisa. La verdad que es un cielazo de chaval. Le damos un 8, ¿no? Sí, por ejemplo. Te has quedado ahí un poco como avergonzadillo, ¿no? Es que no es fácil que hable uno. Veces, sí, ¿eres tímido? Reconozco ser bastante tímido, sí. Es que no es fácil, ¿verdad? Cuando alguien habla de ti, dice cosas... Yo conozco gente que lo acepta bastante bien, incluso las buenas críticas a veces te hacen ponerte más tímido que las malas, bueno, mala suerte, ¿no? Pero hay gente que no, que las acepta muy bien, que las asume muy bien y muy bien. A mí me va creando rubor. Te cuesta. Bueno, vamos a hablar de temas que no tengan nada que ver, ¿vale? No pasa nada. De deporte, por ejemplo. Venga. Compartes con Jack Nicholson, no sé si lo sabrás, tu afición, la afición por el baloncesto. ¿Los Lakers también o no? Sí, más que está ahora Pau Gasol ahí. Sí. Oye, la verdad Lakers. es que el sueño de tener a un jugador
español. No, es increíble. Yo, con el tiempo, yo creo que la gente es consciente ahora también, pero con el tiempo se sabrá lo que ha conseguido Pau Gasol. Es muy difícil, juega, debe ser el sueño de cualquier jugador de baloncesto, seguramente jugar en Los Ángeles Lakers, ¿no? O en los Boston Celtics, ¿no? Que son los dos equipos míticos de siempre, ¿no? No, lo que ha conseguido Pau es increíble, es el mejor. ¿Y te gusta ir a ver los partidos en vivo? No voy mucho a ver ni el baloncesto ni el fútbol. El fútbol más a veces. Pero es que se ve muy bien en la tele ya, ¿eh? Ves cosas en la televisión que no ves en el... ¿Te das cuenta que ahora ya se ve todo muy bien en la tele? Pero nos pasa con todo en general, sí. No solo los deportes, pero ahora también hablamos mucho del cine y casi como que en casa con los aparatos de alta definición. Como cada vez las teles son más grandes y las salas de cine más pequeñas, pues, al final... Es verdad. ¿Y cine en casita? ¿Ves mucho cine en casa o no? Sí, veo mucho cine. ¿O prefieres ir al cine? Las dos cosas, las dos cosas. Hay épocas que no puedo ir mucho porque llego a casa de trabajar y tengo que ponerme a estudiar para el día siguiente, entonces si tengo un rato me veo una peliculita en casa. Ahora hemos dicho al principio de la entrevista, de vacaciones, habéis dejado de grabar La Señora, vais a volver en septiembre. ¿Cómo está siendo la experiencia? De La Señora, increíble. Yo de verdad estoy encantado con la serie, me parece la mejor serie que hay. No debería decir esto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? ¿Hombre? No, yo estoy encantado, ¿verdad? Me parece un trabajo de equipo, de iluminación, de dirección. Creo que el elenco de actores está muy bien también. No me incluyo, hablo de ellos nada más. Y son actores muy buenos. Muy buenos. Yo me siento además, muy bien rodeado. Tú tienes una química muy buena con Adriana. Con Adriana, sí. También es una actriz. Adriana es de una intuición natural que es fuera de lo normal. Ha pasado tantas cosas en esta temporada que yo tengo mucha intriga, mucha curiosidad por saber qué van a escribir y qué va a ocurrir con los personajes, ¿no? Pero ya te digo, ha sido una experiencia en todos los sentidos. Sobre todo para mí personalmente por el papel. Es un personaje muy complicado de hacer, es un personaje al que no llegas a la conclusión de por qué hace las cosas de una forma racional, sino que juega la fe. Y la fe es algo que no puedes entender o pensar. Sí, explicarlo de una manera. Es puramente sentimiento, claro. ¿no? Y esto, pues, bueno, los actores siempre como tendemos a intentar entender al personaje mediante la racionalización de lo que está pasando, ¿no? Y en este caso, pues no. Hay momentos que son puro sentir, ¿no? Si tuvieras un año sabático, ¿a qué lugar del mundo te irías? No a uno en concreto. Si tuviese un año sabático, o sea, 12 meses sabáticos, recorrería Sudamérica, del sur al norte. Tengo mucho de ahí, mucha influencia. He vivido allí 2 años prácticamente. Tengo mucha familia, muchos primos, tíos, etcétera. Y además me gusta mucho Sudamérica. Es un sitio donde llego y está como nuevo todavía, ¿no? Todavía está como... Por descubrir muchas cosas. Por descubrir que todavía notas una cosa, no sé, es una tontería, esto es como de sentimiento un poco, ¿no? Pero es cuando vuelves a Europa notas a la vieja señora europea, digamos, y todavía hay algo nuevo en América, algo vivo, ¿no? Así. Pero a mí me gusta mucho. ¿Vivirías allí? Podría ser, perfectamente. Podría alternar y tal. Yo no soy un nacionalista, en absoluto. Creo que pertenezco a la tierra y además a España, obviamente, y a Uruguay, ¿no? Pero no tengo por qué asentarme en un sitio... Sí, que no tienes las raíces. No he hecho mucha raíz, no me importa moverme. ¿Y el mar? He oído que te vuelve loco, que te encanta el mar. Yo tengo algo ahí con el agua y tal. Haces surf, ¿no? Sí. ¿Te gusta el surf? Es un deporte muy duro. Es duro y depende de qué tipo de ola y qué tipo de playa, puede ser muy placentero también, ¿eh? Porque hay lugares en los que el agua está muy calentita, ¿eh? Y es una ola muy cómoda. Ahora en estos meses puedes irte por ahí Eso y perderte. Eso voy a hacer un poquito. Y oxigenarte un poco, porque estar trabajando tanto tiempo, además en un sitio cerrado, ¿verdad? Sí, no, y que hay días que te tiras 10 horas sintiendo esto, y desgarrando, y te vas aquí a casa mareado, claro. Si te vas a una playita, ¿qué te llevarías? Imprescindible. Me llevaría el bañador nada más. Luego, en todos sitios hay de todo, en todos sitios hay gente y... Yo tengo una cosa un poco solitaria, ¿sabes? O sea, no me importa irme 3 meses solo por ahí y conocer gente. Así que a una playa 3 meses me llevaría el bañador y a mi hijo que venga cada 5 días, o sea.
¿Te gusta la música? Me encanta. Toco la batería un poquito, como hobby, o sea, no soy baterista, no soy batería, porque es muy difícil. O sea, yo le tengo mucho respeto a los músicos porque me parece que es de verdad de una cantidad de estudio y de horas, ¿no? Y es como magia, ¿no? Es magia. De repente... Cuando te pones a tocar, yo toco poquito con un amigo de vez en cuando, guitarra, y a lo mejor viene alguien que toca el bajo y poco más. Pero cuando eso empieza a sonar a música, es mágico. Te voy a hacer un test. Uy, Dios mío. ¿Dulce de leche o natillas? Dulce de leche. Dulce claro, de leche. Hombre. Mi madre va mucho a Uruguay, va y viene mucho y nos trae unos buenos botes de dulce de leche, que tengo uno en la nevera ahora, a punto de acabarse, ya es un problema. Qué rico. ¿En España, años 20 o lo que vivimos ahora, la actualidad? No, lo que vivimos ahora, sin duda. Creo que somos una generación y gente muy afortunada de vivir con la cabeza liberal que tenemos ahora mismo, ¿no? Y las facilidades en cierto sentido, ¿no? Quizá no nos damos cuenta de muchas cosas hoy en día, ¿no? Pero a lo mejor simplemente el hecho de abrir un grifo y que salga agua, eso es mágico. Sí. Y todavía en los años 20 había mucha gente en los pueblos rurales que había que ir a otro sitio a buscar agua. ¿Y qué crees que hemos perdido dentro de que hemos avanzado? Todo lo que tú estás diciendo, sí. Lógicamente, ¿qué crees que se nos ha quedado en el camino que sería bonito recuperar? Pues seguramente el contacto con la naturaleza, ¿no? el realmente sentir la naturaleza como algo vivo, como que la tierra es la madre de uno, ¿no? Yo creo que eso sobre todo porque la tecnología ha avanzado mucho y nos ocupa muchas horas. Y a los niños ni te cuento, ¿no? Están jugando horas a la PlayStation, que está bien, podrían jugar una o dos, pero también podrían ir al campo a correr, a pasear. Bueno, yo supongo que hay gente que se tira sin mirar el cielo meses. Te puedes llegar a olvidar de mirar el cielo. Sí. Vas en tu mundo, un mes, otro mes. A mí me ha pasado ahora, estando en plató, encerrado, ahí, de repente hacer así y decir, bueno, ¿hacía cuánto no miraba de mirar al cielo para ver pasar una nube tranquilamente? Y eso que vosotros tenéis muchos exteriores muy bonitos. Habéis rodado en Asturias, ¿no? En Asturias. Un acantilado precioso. Qué maravilla, sí. Y toda la parte de la mina también en Asturias. ¿Los Doors o Rolling Stones? Los Doors. Fíjate que a mí los Rolling, soy muy rock and rollero, pero los Rolling no sé por qué. No te han conquistado. No me han conquistado. La pregunta en realidad sería Beatles. Antiguamente sería Beatles o Rolling, ¿no? Beatles sería. Eso ya se lo he preguntado a algún invitado o a alguno que otro. Y me han dicho casi la mayoría Beatles. Beatles, yo también Beatles, me gustan los Beatles, y entre Doors y Rolling también Doors. Me parece que Jim Morrison tenía un carisma y sobre todo lees tranquilamente sus canciones y son tremendamente místicas y hablan de cosas importantes, ¿no? ¿Novela o poesía? Las dos cosas, quizá novela más. ¿Matrimonio por lo civil o por la Iglesia? Yo creo que se está quedando hasta antiguo el civil. Pero puesto a elegir civil, sin duda. Ya tengo bastante religión en la ficción. ¿Crees en el matrimonio o no? Es difícil esa pregunta. Sí, creo que uno puede llegar a madurar en el amor hasta un punto en el que eso pueda funcionar. Pero para eso hay que madurar. Tú te consideras una persona madura. Yo supongo que tú también de alguna manera has tenido que madurar un poco a la fuerza, digamos, ¿no? Sí. Has tenido un niño joven y bueno, pues tienes que cuidar a ese niño, hacer cosas que probablemente a lo mejor a tu edad no estábamos haciendo. Completamente. ¿No? Los chavales de 20 años. A mí me vino muy bien madurar a esa edad porque venía un poquito alocado. Bueno, pero ya eso pasó, ¿no? Eso pasó. Entonces a mí me vino perfectamente. Y luego tuve la suerte de que enseguida me salió a salir de clase con 21 años y tal, con lo cual... Claro que ha sido duro, hay cosas duras, pero vamos, es duro... Para cualquiera es duro que se despierte el niño cada 3 horas y darle el biberón. Quiero decir, claro. Vamos, eso es lo que te decía antes, debe ser más duro con 40 que con 20, ¿eh? Pienso yo, no lo sé. Sí, no sé. El levantarse cada 3 horas a darle el biberón... Ay, qué mal me lo estás poniendo. Se te están quitando las ganas, ¿eh? Qué mal me lo estás poniendo, no, tiene Rodolfo. muchas más cosas buenas que malas.
Sin que no duda. son malas, son naturales simplemente. ¿Te gustaría tener más hijos o ni se te pasa? Sí, la verdad es que uno a veces tiene como un sentimiento ahí de tendría un montón de hijos y son una maravilla y tal. El tema es la realidad de la sociedad, ¿no? ¿Qué te apetece? Si cierras los ojos ahora mismo y dices, estoy de vacaciones, ¿qué me apetece hacer? Estar en la playa, de verdad. Tiradito, Sí, en sin la más. playa o encima de la tabla. En el fondo yo creo que necesita uno estas cosas, estas vacaciones, ¿no? para volver a uno mismo, ¿no? Cuando uno está trabajando tanto, y supongo que en lo nuestro, que estás todo el día haciendo de otro, Claro. ¿sabes? Necesitas como volver a encontrarte contigo, ¿no? Bueno, tú sabes que en septiembre vuelves. Eso con es lo cual, que sé, que es lo que me importa. Con lo cual Me lo puedo ir demás ya no importa. A la playa tranquilo. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas ha sido gracias a un ti. placer De verdad, tenerte para mí aquí. también. Cuídate mucho, descansa Igualmente. mucho, que es lo que tienes que hacer. Eso voy a hacer. Relajarte, no broncearte mucho, porque luego si no te regañarán, ¿no? Luego ya en agosto me tiraré 15 días encerrado para que se me quite el moreno y ya Para que está. se te quede un poco de curilla, ¿no? Exacto. Pues un besazo muy grande, te lo voy a dar placer, además. claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos ante un escritor consagrado que atiende, sin sentirse de menos, a los asuntos imperativos de la actualidad, pero sin dejarse aturdir por el ruido ambiente. Es ya un novelista curtido. Yo he obtenido 2 premios, son el Premio Sésamo y el Premio Nadal. A estos galardones se han unido en los últimos años el Premio Periodístico Francisco Cerecedo y el Premio Planeta en 2007 por su novela El Mundo. Personalísimo y siempre imprevisible escritor que te mueves con toda libertad y absoluto talento en todos los registros. Millás tiene muy claro que lo que le interesa es la literatura, no colecciona sellos ni hace deporte, le gustan las enciclopedias y la literatura científica. Siempre se esperan con curiosidad tanto sus columnas en el diario El País como sus intervenciones ante los micrófonos de la cadena SER. Juan José Millás ha dicho que escribe para combatir el terrorismo de lo cotidiano. Y a mí me parece muy bien. Esta noche, en Balas de Plata, Juan José Millás. Muy buenas noches, Juan José Millás. Buenas noches, ¿Cómo? Lorena Verdún. ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo un librito que te voy a enseñar luego, tuyo, de poemas que he conseguido por ahí, que me han prestado, y la verdad es Pues que... ese libro te diré que es una joya, porque se tiraron 30 ejemplares de él. Dice Juan Cruz que ha escrito un artículo sobre Manuel Vicente y sobre ti, Sí. que se va a publicar en Argentina, y Ya la ha verdad aparecido, que... sí. Sí, ya ha aparecido, qué bien, nos lo pasó él muy amablemente, y dice que Manuel Vicente y tú sois grandes fabuladores de la noticia, del día a día. Bueno, a mí me parece esto un halago, porque yo no he querido hacer otra cosa en la vida que fabular. O sea, yo me defendía de pequeño de la realidad fabulando, imaginando. Yo, la fabulación era una grieta por la que escapabas de una realidad que era muy hostil, o que yo sentía como muy hostil. Lo que jamás me iba a imaginar es que eso que era un modo de fuga iba a ser también un modo de ganarse la vida. De hecho, tus columnas, que por ejemplo las de los viernes del País, son como pequeños cuentos, aunque estés hablando de actualidad, de política, de temas de sociedad, cultura, etcétera, son como pequeños cuentos, son como noveladas, ¿no? Bueno, a mí me gusta, la columna que más me gusta, no siempre me sale, pero la que más me gusta es esta que yo llamo articuento, porque es un híbrido entre un artículo y un cuento. Y a mí lo que me gustaría es que cada vez que alguien se asoma a mi columna en el periódico, es como si se asomara a un agujero, al agujero de una cerradura, y por ahí tuviera acceso a un mundo fantástico que el resto del periódico no me proporciona, ¿no? Este es mi sueño y trabajo para ello, y cada día me esfuerzo en escribir esa columna que a veces luego algunos lectores cuelgan de la nevera, pinchan en la nevera, o se la guardan en su cartera. A mí me ha ocurrido de estar cenando con alguien a quien me acaban de presentar, y en el segundo plato, cuando hemos entrado en confianza, sacar la cartera y sacar una columna de hace 10 años, ¿no? que hizo ese papel, ¿no? de ser un agujero, un ojo de la cerradura por el que podías mirar otras cosas distintas de las que el periódico te dice que mires. Y tu rutina diaria de trabajo, porque supongo que un escritor, aparte de que tú todas las semanas tienes que entregar, ¿no?, un artículo, pero un escritor tiene que tener una rutina de levantarse, ponerse a escribir todos los días. Bueno, escribir sobre todo, si eres novelista, eso es un trabajo de mucha disciplina, ¿eh? Yo creo que el poeta, por ejemplo, no necesita tanta disciplina, pero el novelista sí. El novelista, decía Juan García Ortegano,
que es en oficio de los torpes. Es decir, lo más que se puede ser en la vida es poeta, después cuentista, y si no has podido ser una cosa ni otra te haces novelista. Y es el género de los torpes porque es un género en el que tiene mucho que ver la disciplina. Tienes que ir todos los días a la obra y poner un ladrillo encima de otro. Me levanto a las 6 y entre las 6 y las 8:30, si tengo una novela entre manos, trabajo en la novela, porque para mí son las horas mejores, en las que estoy más fresco, en las que el teléfono no va a sonar, en la que incluso la ciudad no ha comenzado a despertar del todo, ¿no? Y después de las 8:30, porque más tiempo tampoco puedo resistir trabajando en una misma cosa, pues ya desayuno, y después de desayunar salgo a dar un paseo, camino 1 hora y al regreso compro la prensa. Leo la prensa y ya me dedico el resto de la mañana pues a los trabajos que tienen que ver con la prensa o con los periódicos, o si tengo que preparar una conferencia, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y por la tarde normalmente no suelo escribir, a menos que tenga que hacer una entrega, que tenga un compromiso rápido, ¿no? Lo suelo dedicar más a la lectura, que es fundamental. O sea, el tiempo de la lectura lo tienes que blindar mucho, ¿no? Sí, tienes que defenderlo mucho, porque en la lectura es el combustible del que nos alimentamos, ¿no? Contesto correos electrónicos, etcétera, ¿no? Esta es un poco. O sea, que y por no lo tanto paras. me acuesto pronto. ¿Escuchas música mientras escribes? No suelo, ¿no? Yo a veces pongo de fondo, pero muy pocas veces, algo de un poco de música clásica, ¿no? Pero yo tengo con la música un problema, y es que yo no fui educado musicalmente, y yo no he sido tampoco capaz de educarme musicalmente, ¿no? Es decir, yo siento que ahí tengo una carencia enorme. Yo vivo eso como una amputación, ¿no? Porque cuando leo artículos o libros de gente para las que la música representa algo importante, a mí me provoca una envidia enorme, pero no he conseguido alcanzar ese estadio, ¿no? En tu página web suena Simon y Garfunkel, I Am a Rock. Sí, porque yo creo que fueron los más grandes. ¿La has elegido tú? Sí, Simon y Garfunkel fueron los más grandes. Y a mí me emociona mucho escucharlos, ¿no? Recuerdo que no hace mucho volví a ver, porque tengo por casa una grabación del concierto aquel que dieron en el Central Park muchos años después, ya de mayores, que se unieron para dar ese concierto nada más. Sí, porque parece ser que se llevaban muy mal, ¿no? Sí, pero se reunieron. Sí, además luego no han vuelto a reunirse, se enfadaron mucho, eran muy buenos, juntos y por separados, pero de todos modos, juntos hicieron cosas geniales. A mí me emociona mucho escucharlos. Solemos salir a la calle y preguntamos a la gente si conoce a nuestro invitado o a nuestra invitada y qué opina sobre él. Esto es lo que nos han dicho sobre él. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. Juan José Millás es un hombre con una inteligencia, yo diría, muy divertida. Observa, analiza, no da juicios directos. Que es un tío que tiene muy buen humor, y como tiene muy buen humor, me cae muy bien. Es gracioso y no me disgusta, aunque me gustan más otros escritores. Es muy afable, es un tipo entregado, muy abierto. Y tiene un aspecto romántico, bohemio, una persona que viste bastante de negro, pero que a la vez llama la atención. Tiene una estampa bastante guapa. Las gafitas, es un hombre muy interesante, a mí me gusta. Bueno, está bien. ¿Eres un hombre romántico? Que viste de negro. Poético. Esas personas que has visto hablando de ti eran del taller de escritura. Hemos ido al taller de escritura. He reconocido a algunos. Sí. Y allí nos han dejado esta pequeña joyita, lo reconocerás, que es el librito que te digo, de Corpore y Sepulto, que son poemas tuyos relacionados todos con la muerte. Sí. Yo entre los 18 y los 25 años escribí muchísima poesía, ¿no? Me parece muy curioso porque en casi todos los poemas hablas de que la muerte te va a venir a buscar. Estaba muy obsesionado yo con la muerte. A esas edades normalmente se está muy obsesionado con la muerte, ¿eh? Recomiéndome un poeta imprescindible, Juanjo. Fíjate, yo es que como he sido y soy un lector de poesía, en fin, muy vicioso, me costaría mucho recomendarte un poeta. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, Blas de Otero. Yo leía y leo con mucha pasión todavía a Blas de Otero, ¿no? Por decirte, un poeta, además un poeta con una capacidad de conexión enorme con temperamentos jóvenes, ¿no?
Me gustaba mucho Hierro, por ejemplo. Hierro, porque Hierro era un poeta que tenía un aspecto, a veces, no siempre, pero a veces un aspecto muy narrativo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Ángel González, a quien adoraba, pobre, que ya murió. Y Ángel González a mí me fascinaba por esa capacidad de combinar en una poesía un relato y un poema. Y el relato no afectaba al poema, ni el poema afectaba al relato. Y a mí eso me parece muy difícil. Pero no ves, a medida que voy hablando van saliendo, y cuando acabe la entrevista diré, no he dicho este autor o este otro, ¿no? Pues, pero a mí me parece que es muy importante empezar el día leyendo un poema. Fíjate que es una disciplina sencillísima, que está al alcance de cualquiera, ¿no? Es decir, levantarse de la cama y lo primero que hagas, o de fin, después de haberte aseado, abrir un libro y leer un poema. Es un trabajo... ¿Al azar? En ayunas, sí, bueno, de un autor, en fin, tú ya puedes tener unos libros de poemas y coges de tus libros de poemas, coges uno y lees un poema en ayunas. Yo te aseguro que es una medicación fantástica para empezar el día. Empiezas el día de otro modo. Y es tan sencillo y no tiene efectos secundarios. ¿Tú te consideras un lector enciclopédico? Bueno, lector enciclopédico en un sentido, en el sentido de que he sido un lector de enciclopedias, que me gustan mucho las enciclopedias y los diccionarios. En ese sentido, sí, no en otro, porque por lector enciclopédico se entiende también alguien que lee muchísimo y de todo, ¿no? Y yo tengo una capacidad limitada. Esto es una ilustración de la enciclopedia Espasa, que estaba en mi casa, era una enciclopedia de más de 100 tomos, que se ha cumplido en centenario en el 2007, me parece. Y la retiraron. Bueno, la han retirado. Tú hiciste una recopilación, ¿no? De artículos. Hiciste una recopilación de los artículos que más porque yo me pasaba la adolescencia, en la niñez me la pasé, en una silla de mi casa, mirando aquellos libros, mirando las estampas, que entonces nos llamábamos estampas. Mira, esta es fantástica. Esta ilustra el artículo de mimetismo, ¿no? Y entonces, todos los que parecen hojas no son hojas. ¿No ves? Son bichos, son mariposas. Y este panito que parece que hay abajo, es un insecto palo, ¿no? Y ahí a la derecha del todo, en el centro, hay un escarabajo, que parece que está confundido con ese tronco de árbol. De mimetismo me impresionaba mucho, bueno, primero esta capacidad para camuflarse, ¿no? Para parecer lo que no eres, porque es con la capacidad de llevar una doble vida, ¿no? Que para un adolescente, fíjate, ¿no? Pero recuerdo que me impresionó mucho leer que había un gusano que se mimetizaba o se confundía con el excremento de un pájaro, porque de ese modo se defendía de ser comido, ¿no? Los pájaros lo tomaban por un excremento y no lo comían. Y yo pensaba que qué triste, ¿no? Que a qué precio, que si valía la pena sobrevivir a un precio de hacerte pasar por un excremento, ¿no? Y cuántas veces a lo mejor en la vida real los seres humanos sobrevivimos también a precios parecidos, ¿no? En tu novela, El mundo, con la que has ganado el premio Planeta, hay algo, es biográfica, supongo, porque el protagonista se llama Juanjo Millás, porque cuenta la vida de ese niño, cómo avanza su infancia y se hace mayor, etc. Yo he percibido como una persona triste. Pues es posible. Yo, desde luego, la imagen que yo tengo de mí es la de una persona triste. O sea, quiero decir que yo tampoco he pretendido otra cosa en la vida. Lo que pasa es que la tristeza me ha llevado también por el camino de la ironía, ¿no? Yo creo que hay un modo de tristeza, o que la tristeza llevada a un extremo se encuentra con la ironía, ¿no? Y esa alianza entre ironía y tristeza es muy eficaz literariamente, ¿no? Porque pone distancia respecto a las cosas, porque acercarse irónicamente a la realidad es un modo de descubrir sus fallos, de descubrir sus contradicciones. Y yo me encuentro muy bien en ese registro. A mí no me molesta cuando dicen que mi literatura es triste, porque en mi proyecto tampoco había otra cosa, ¿no? Yo no creo que sea triste, fíjate, yo estoy de acuerdo con que no es triste ese personaje, o sea, ese pozo de tristeza que tiene ese niño, cómo ve las cosas, esa mirada, claro, ¿no? Ese niño
vivía en un medio muy hostil. Era un niño que estaba haciendo planes de fuga todo el día. Yo a veces pienso que era como un preso en su celda haciendo planes de fuga todo el día, ¿no? Ese niño estaba haciendo planes de fuga todo el día. En cierto modo, esa novela es la historia de una fuga, ¿no? Es un relato de esa fuga. Que pensaba además que iba a ir a la cárcel. Pero además, fíjate que ese niño aprende, es curioso, porque en ese medio tan hostil, sin embargo, adquiere sobre la realidad la mirada con la que yo trabajo todavía hoy día. Es decir, ese niño yo creo que consigue ponerse en el punto de vista adecuado para mirar la realidad y para contárnosla. Habéis puesto de moda, quizá de alguna manera, los microrrelatos. Ahora los escucho en la radio. Bueno, tú colaboras con Gemma Nierga y desde hace ya muchos años, yo creo que 8 o por ahí. Pues llevamos 8 años ya, sí. Yo no pensé que aquello iba a durar ni siquiera una temporada y llevamos 8 años, sí. Y habéis puesto de moda, porque luego también lo he escuchado en otros programas, estos microrrelatos que piensas que es imposible contar algo en 2 líneas y se cuentan unas cosas maravillosas. Pues efectivamente fuimos nosotros, sí. No, porque cuando yo empecé a trabajar con Gemma Nierga, estuvimos pensando, ¿qué hacemos? Y yo pues dije, ¿qué hacemos que sea un poco especial, ¿no? Y dije, pues podríamos pedir a la gente que escribiera cuentos muy breves, ¿no? Y bueno, la gente respondió de un modo, y hemos ido cambiando. Yo he ido intentando cargarme la sección desde hace 4 años y Gemma, y a veces la hemos suspendido, pero al mes la hemos tenido que retomar porque los oyentes no nos dejaban. Entonces lo que vamos haciendo es modificarla, ¿no? Pero bueno, llegan auténticas obras maestras de gente que no ha escrito nunca y que no va a volver a escribir jamás, pero que hemos conseguido provocarles. A lo mejor una señora que estaba planchando o fregando los cacharros y se ha sentado a la mesa y mira, yo recuerdo, por ejemplo, un día que había pedido a los oyentes que escribieran sobre el sentimiento de culpa, ¿no? Y llegó un relato de una señora, de una ama de casa, que voy a tardar yo más en contarlo que ella en escribirlo. Y decía, esta mañana al recoger la plancha, al pasar delante de la encimera, vi sobre la encimera una hormiga grande y roja. Y hacía una precisión sorprendentemente literaria entre paréntesis. Decía, era grande y roja y no pequeña y negra como las del año pasado. Después ponía punto. Dice, acerqué la plancha que todavía estaba caliente y escuché un chisporroteo. Punto. O sea, estuve todo el día fatal. y hace poco llegó un relato que a mí me inquietó mucho porque me parece un relato de terror de niña y media, que creo que era de una chica, de una adolescente, que decía, cierra los ojos, todo lo que ves es mío. Ay, sí, ese terrorífico. Cierra los ojos. Lo he escuchado. Todo hace poquito, lo que ves ¿no? Es mío. Hace muy poco llegó Hace muy poco, lo he escuchado. También uno... Este es una obra maestra. Ese es maravilloso, es fantástico, hay muchos, ¿eh? Sí. Hay otro que era también el cumpleaños de la mujer, de la madre, y llama por teléfono el padre desde otra habitación la cocina. para felicitarle, como haciéndose pasar por otro. ¿Y qué tal está tu marido? Y dice ella. Hecho un idiota, como siempre. Hecho un idiota, como siempre. Y pone al final, no sé si le reconoció o no, porque esto lo relata el hijo, ¿no? Sí. Estaba muy divertido. ¿Tú escuchas mucho la radio? Dices que... Mientras paseas, yo cuando escucho cocinas. la radio como se escucha en la radio, es decir, haciendo siempre otra cosa. En la radio nunca se escucha, nadie se sienta a escuchar en la radio, ¿no? Yo la escucho cuando paseo por las mañanas y por las tardes, y esas 2 horas voy escuchando en la radio, cuando estoy cocinando, por ejemplo. Es decir, la radio siempre hace, o cuando vas en el coche, que es uno de los grandes espacios de la radio, ¿no? Porque sobre todo si vas tú solo. Has entrevistado a muchas personas, gente muy interesante. ¿Qué crees que tiene que tener una entrevista? Mira, yo no sé hacer entrevistas, yo no sé hacer entrevista clásica, digo escrita, para televisión es otra cosa, o para la radio es otra cosa, ¿no? Yo lo que puedo hacer es contar cómo ha sido mi experiencia con esa persona. Y a través de eso ir filtrando datos, ¿no? Pero la entrevista clásica de pregunta y respuesta yo no la sé. La hice una vez y no la voy a volver a hacer
nunca. Pero lo que más me ha sorprendido de los personajes con los que he estado, por ejemplo, cuando he hecho el proyecto Sombra en El País Semanal, que consistía precisamente en pasar un tiempo con una persona y luego contar una experiencia, lo que más me sorprendió es que los personajes con los que he estado, cuanto más grande eran, menos problemas tenían con su imagen, menos la cuidaban. Es decir, ningún personaje realmente grande me ha dicho, oye, esto no lo pongas. Y a mí me ha sorprendido eso mucho, porque a veces he visto cosas que si las hubiera puesto les habrían dañado. Pero estas personas, los grandes, piensan que ese es tu problema, que lo que pones es tu problema, ¿no? Y naturalmente si pones una cosa que está descontextuada, puedes hacer daño, ¿no? Por eso tienes que llevar mucho cuidado. Pero estas personas realmente grandes siempre han pensado que ese no era su problema, que ese era el tuyo. Y yo esto, sin embargo, personajes, digamos, de menor nivel, sí te dicen, esto no lo pongas. Dices, qué curioso, ¿no? Que está... Y luego en la radio es distinto, porque en la radio yo siempre trabajo apoyado con... Nosotros siempre, Gemma y yo, hacemos una entrevista o dos todos los viernes, ¿no? Antes de hacer el espacio de los cuentos. Pero yo ahí me siento muy protegido por Gemma, ¿no? Digamos que Gemma hace la entrevista y yo entro, o sea, mi posición es comodísima, ¿no? Porque yo entro si me apetece entrar y si no, la dejo a ella, ¿no? Claro, realmente la responsabilidad la tiene ella. Entonces esas entrevistas son muy gratificantes y muy divertidas porque nos complementamos, ¿no? ¿Y hay alguien que te apetezca entrevistar y que no hayas podido entrevistar o que te hubiera gustado, o incluso alguien que ya no exista? Mucha gente. Pero a mí, por ejemplo, me habría gustado mucho, en este sentido de entrevista que digo yo, de contar mi experiencia, a mí me habría gustado mucho poder contar una experiencia mía con Marisol, con Pepa Flores, ¿no? A mí lo que realmente me habría gustado es contar la vida de Pepa Flores. ¿Sabes que ahora van a hacer una película? He oído que van a hacer, pero a mí me habría gustado escribir su biografía, pero contada por ella. Es decir, lo que me habría gustado estar con ella, que ella me contara su vida. Ser su sombra, ¿no? Y yo, porque además creo que tiene una biografía fantástica esta mujer, pero ha decidido retirarse y no hay manera. No quiere. Preparas reportajes, porque no solo haces entrevistas a personajes, sino que haces reportajes y acabas de hacer uno sobre lencería femenina. Bueno, reportaje documental para televisión, ¿no? Para Canal Plus. Sí. Pues mira, yo creo que ha quedado muy bien, porque esto lo hacemos dentro de una serie que en Canal Plus llaman El Mundo de Millás, y donde yo hablo pues de mis obsesiones, ¿no? Y entonces ahí ha habido, por ejemplo, un programa sobre una forense, ha habido uno sobre bipolares, es decir, cosas que a mí me llaman la atención y que me dejan afortunadamente en libertad para hacer lo que quiera, ¿no? Y además me ponen un equipo que es fantástico y que cumple suple todas mis carencias, porque yo tengo en ese ámbito todas las carencias del mundo, ¿no? Y entonces tenía ganas de hacer uno sobre lencería femenina, pero no sabía muy bien cómo abordarlo. Pero cuando digo que tenía ganas de hacer uno sobre ropa interior femenina, quiero decir que tenía ganas de hacerlo desde que tengo 8 años. Es decir, yo creo que hay un momento en la vida de todo niño que es el momento en que descubre en el patio interior de su casa las braguitas o en sujetador de la vecina colgados ahí, ¿no? O ve en el cajón de las hermanas, que se queda fascinado, ¿no? Porque las mujeres tienen una relación muy especial con su piel. Las mujeres miman y cuidan su piel de un modo que a los hombres nos da envidia. Y yo creo que la ropa interior femenina es una extensión de la piel. Y de hecho, la ropa interior femenina ha evolucionado de un modo fantástico, como no ha evolucionado la ropa interior masculina. La ropa interior masculina sigue teniendo algo de ortopedia, de ferretería. No hay más que ver un escaparate o una sección, aunque sean unos grandes almacenes, de ropa interior femenina y de ropa interior masculina. Y entonces siempre es un mundo que me ha fascinado, ¿no? Entonces la idea de hacer un documental sobre este asunto, era también una excusa perfecta para pasar un día entero en una tienda de lencería, porque lo rodamos en una tienda de TCN en Barcelona. Y entonces
cogí a Cristina Teva y a la diseñadora de TCN y las enfrenté con un cesto, con un gran canasto de ropa interior frente a ellas, hablando de las ventajas de unas cosas frente a otras, de los tejidos, que es fantástico, por ejemplo. Y entonces el encuentro entre estas dos mujeres, el espectador lo ve como si mirara por el ojo de la cerradura, de nuevo el ojo de la cerradura, lo que me gusta mucho. Y está muy bien estar escuchando a dos mujeres hablando de ropa interior, porque cuando dos mujeres hablan de ropa interior hablan de otra cosa, ¿no? Y esto es lo bonito de este documental, o lo que sea, porque no estoy seguro de que sea un documental, ¿no? Que parece que se está hablando todo el tiempo de una cosa y yo creo que se está hablando de otra. Hablando de otra cosa, ¿hay que darle caña a los políticos? Bueno, yo creo que hay que darle caña cuando hay que darles cañas, y hay que decirles que lo hacen bien cuando lo hacen bien, porque yo no creo en esto de que haya que estar contra el poder por sistema, porque el poder a veces lo hace bien, y estar contra el poder por sistema implica también que estamos desprestigiando el poder continuamente, de manera que yo creo que hay que dar caña, pero también cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. ¿Tú crees que hay Rajoy para rato? Yo creo que Rajoy es un cadáver. Yo no creo que Rajoy llegue a las próximas elecciones. Si llega, no las ganará y por lo tanto tendrá que irse. Y en ese sentido yo creo que Rajoy, que a mí es un personaje que nunca me ha caído bien, está haciendo un trabajo muy meritorio, porque está haciendo un trabajo... O sea, yo creo que estaría mejor en casa. Si se hubiera ido después de las elecciones, y estoy seguro de que pasó por su cabeza, él estuvo desaparecido un día o dos, que estuvo pensando esto, pues él estaría ahora mucho mejor. Él se ha metido en un follón increíble que no le trae más que disgustos, que no le va a dar, y que no le va a dar ninguna otra satisfacción, creo yo, que la de haber cumplido. ¿Y Zapatero para rato? Pues... yo no tengo ni idea. Yo pienso que un día se lo decía Zapatero, que todos los presidentes empiezan bien y terminan mal. En la historia de la democracia española todos los presidentes han salido mal, ¿no? Felipe González salió con la corrupción, Suárez tuvo que dimitir, Aznar salió en la guerra de Irak. Es decir, todos terminan mal, ¿no? Y yo me pregunté si él había planificado, en fin, no terminar como todos, ¿no? Él me contestó que su psicología era muy distinta a la de todos y que por lo tanto terminaría bien, ¿no? Yo creo que terminar bien pasa por saberse irse, saber irse a tiempo, ¿no? Entonces es un misterio, pero desde luego yo creo que lo deseable sería que Zapatero hiciera esta legislatura y que dejara el paso a alguien, mejor a una mujer, que ganara las próximas elecciones para el Partido Socialista. Lo que no sé si eso lo está preparando. ¿Tú crees que será, veremos eso, una mujer presidenta del gobierno? Fíjate, yo confío que lo vamos a ver en las próximas elecciones. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tan inmediato? Qué curioso. Yo pienso que sí, que podría ser, y que sería además lo deseable. Ha sido muy espectacular lo que hemos visto con una ministra de Defensa embarazada, ¿no? Eso ha sido una provocación en el mejor de los sentidos de la palabra. Y además una ministra que lo va a hacer seguramente muy bien, ¿no? Juanjo, ¿tú crees que los obispos deben influir en la política de un país? No, yo creo que los obispos no deben influir en la política de un país para nada. O sea, una de las grandes conquistas de las democracias occidentales es la separación entre Iglesia y Estado. Claro, no, es que ellos deben estar en su mundo. Y es que todavía el grado de influencia que tienen es muy grande, porque son un poder fáctico real en la España actual, y lo hemos visto en la pasada legislatura. Y claro, cuando los obispos se alían, además, con la oposición política, que es lo que hizo el PP, pues se crea, en fin, un follón increíble, ¿no? Y es una de las cosas que espero que en esta legislatura se aborde, ¿no? Y el concordato que hay con el Vaticano, pues yo creo que se debe denunciar. O sea, que la vida religiosa
pertenece a la vida privada y esto no tiene que influir para nada en la vida política. Y esta es una de las grandes conquistas de nuestras sociedades y que debemos mantener, porque además la Iglesia siempre va a intentar estar ahí. Otra cosa completamente distinta. Vamos a hablar un poco de cine. ¿Tú has escrito alguna vez guiones de cine o se te ha pasado por la cabecilla? He trabajado ¿Sí? ocasionalmente para el cine, siempre con malos resultados. De un lado, mis novelas dan la impresión, en el primer golpe de vista, de que el guión está hecho. O sea, tú lees una de mis novelas y dices, está el guión hecho. Y en una de las novelas, en La soledad era esto, se llevó al cine, yo creo que con malos resultados. A mí no me gustó. No me gustó el guión, y ya se lo dije al director Sergio Renán. Sí, que no había captado la esencia, ¿no? No, pero fíjate, no era la cuestión esta típica de que respetara o no respetara mi novela, no, porque yo creo que en la primera obligación de un director de cine o de un guionista es no respetar esa novela. Ya. Y ahora, bueno, he trabajado también, he hecho intentos con algunos directores de cine que tampoco han dado buenos resultados, ¿no? Y ahora me acaban de pasar el guión de En Aura y Junio, mi novela, mi penúltima novela, ¿Sí? que ha contratado la productora de Gerardo Herrero. Y mira, estoy bastante contento con este guión. A ver. Tenemos una reunión dentro de unos días para ajustar cosas de la maquinaria, pero yo creo que el artefacto está bien y que hay que hacer solamente ajustes. Y estoy muy contento de cómo está ese guión. ¿Y a ti te hubiera gustado escribir algún guión de la historia del cine que digas, ¡guau, maravilloso! Bueno, tantos. Cualquiera No de sé, Willy bueno. Wilder, cualquiera de... Vaya, se me está yendo el director de cine americano que ha rodado ahora en Barcelona con Bardem y Penélope. Allen. Con Woody Allen, fíjate, fíjate de Woody Allen en tantas. Es que hay tantas películas. Date cuenta de que yo pertenezco a una generación que se pasó en la adolescencia metido en un cine de barrio, Eran los de sesión continua, de sesión ¿no? continua. Ponían dos películas y al acabar las dos te podías quedar. De manera que yo a veces salía del cine después de haber visto las dos veces. Y yo recuerdo aquella sensación, porque además yo solía ir al cine los domingos por la tarde, que es un modo estupendo de defenderse del domingo por la tarde, que, en fin, que es una jornada, que es un día tétrico, ¿no? Bueno, pues salía del cine y a mí me costaba entrar en la realidad una barbaridad. Porque claro, te has estado 3 o 4 horas y además con el grado de identificación que de adolescente tienes con los héroes del cine, ¿no? Y entonces cuando salía, pero no es que salía a una realidad que me resultaba extraña, porque para mí la realidad real era la del cine, era la ficción. A mí siempre me ha parecido la ficción más habitable que la realidad. Es que además al día siguiente era lunes. Y entonces tenías que hacer un doble esfuerzo. Un bajón. Pensar que está un bajón tremendo, ¿no? Y entonces, claro, para quienes el cine ha sido tan importante en sus vidas existencialmente, ¿no? Pues ya no es para toda la vida, es como el que se hace lector en esos años, es lector para toda la vida. A lo mejor hay épocas en las que lee menos, pero es un lector, o sea, su percepción del mundo, su visión de la realidad es la de un lector, ¿no? Pues mi percepción de la realidad es, además de la de un lector, la de alguien que ha visto mucho cine. Luego vi mucho cine también de aquel de arte y ensayo, y ahora voy al cine por sistema una vez por semana, generalmente en los viernes. Pero veo mucho cine en casa también y sobre todo veo muchas series. Estoy completamente enganchado a las series cinematográficas. A mí me parece la obra maestra absoluta de estos años es Los Soprano. Los Soprano, bien. Los Soprano, que además yo lo que hago es que me compro y las veo seguidas, claro, no espero. Y ahora estoy muy enganchado al ala oeste de la Casa Blanca, que voy por la 4ª temporada. Y bueno, me parecen unos guiones A mí, ¿sabes cuál me de encantó? una dificultad. Que me la vi entera, porque no es fácil de repente verte desde el primero al último, a 2 metros bajo tierra. Bueno, está estupenda. A mí también Bueno. es una de mis series de referencia, ¿no? Pero es maravillosa cómo trata el Estupenda. tema de la muerte. No, fantástico. Y yo además, como es un tema que me cuesta mucho, me dijo un amigo mío, quiero que veas esta serie para que lo normalices, Para que digamos, te familiarices con la morgue. Y no me gustaba nada la idea, nada. Y de hecho la primera temporada me costaba. Es de las grandes. Porque además como empieza siempre con una muerte, pero además es una serie que tiene unos guiones maravillosos. No, yo creo que estas series están cumpliendo, digamos, en la función narrativa
están socialmente en la función narrativa que en el siglo XIX cumplían las grandes novelas, ¿no? Porque es que son estupendas y hablan de nosotros todo un rato. Y yo estoy tan contento de que se haya inventado el DVD, la televisión de plasma y las series. Y las series. ¿Ves así alguna más frivolona, tipo Mujeres Desesperadas? Sí, pero estas no me las compro, por ejemplo, ¿no? Mujeres Desesperadas la puedo ver. He visto ocasionalmente Perdidos, que la voy a comprar porque estoy seguro de que Perdidos, si la veo desde el principio, dicen que es estupenda, me va a no la he visto enganchar tampoco. muchísimo. Sí, afortunadamente tengo en reserva varias cosas, que es como tener una pistola en la mesita de noche, ¿no? Que te puedes pegar un tiro cuando quieras, ¿no? A los 6 años, ya para terminar la entrevista, que nos enrollamos a hablar, podemos estar aquí ni se sabe. A los 6 años te viniste de Valencia al barrio de La Prospe. A Madrid. A Madrid. Sí. ¿Crees que volverás algún día al mar? Bueno, yo siempre he pensado que Madrid era un tránsito, aunque llevo aquí toda mi vida, pero era un tránsito. Yo no me imagino vivir en un sitio donde no haya mar, de manera que volverá al mar. Tenemos una casa en Asturias a la que vamos cada vez más y mi idea es acabar retirado allí. Y además, cada vez para un escritor esto es más fácil, porque date cuenta de que mi oficina es un ordenador que pesa 2 kilos, ¿no? Y por lo tanto yo me puedo ir cuando quiera y además nadie se entera porque desvío el teléfono y ni siquiera en el periódico tienen, porque no tengo por qué dar explicaciones. Yo no me imagino mis últimos días en un sitio donde no haya mar, ¿no? En Madrid. Te voy a pasar un test, así rapidito, para terminar. Soy fatal para los test estos rápidos, ¿eh? Bueno, contéstame como tú quieras. ¿Conducir o que te lleven? Conducir. ¿Ateo o agnóstico? Ateo. ¿Fotografía o pintura? Ahí ya sabes, me cuesta, pero yo creo que te diré fotografía y pintura. ¿Los Soprano o House? Los Soprano. Supongo que lo tienes claro, ¿no? ¿Boleros o música clásica? Depende, claro, boleros y música clásica. ¿Un viaje a Japón o a Marruecos? Un viaje a Japón, pero yo he tenido oportunidad de ir a Japón y no he ido porque Japón me da mucho miedo. Pero me da el miedo de los sitios de los que creo que puedo obtener muchas cosas, ¿no? En Marruecos he estado ya, y en Japón no he estado, y no he estado por miedo, pero ese miedo ¿Pero de por las miedo cosas... a quedarte, a que te guste mucho, pues a que te encandile? Por miedo a no saber volver al hotel, ¿no? Es un lugar fantástico, y esto lo vemos por el cine asiático, ¿no? Que está tan de moda. Es un lugar fantástico, es un lugar donde seguramente está pasando lo más importante del mundo en estos momentos, ¿no? Y hay que ir, pero yo creo que hay que ir con miedo y hay que ir protegido. Y hay que ir con alguien, ¿verdad? Que lo conozca muy bien, que tenga un guía que te lleve. Conviene ir con alguien, sí. Conviene ir con alguien, que si no lo conoce, por lo menos sepa inglés, ¿no? Pero es un sitio, sí, y hay que ir, y además hay que ir para contarlo, naturalmente, ¿no? O sea, yo si voy será para contarlo. Voy a acabar la entrevista diciendo algo, citando textualmente algo que he leído en tu novela, que dice: sueño a veces con una escritura que me hunda y me eleve, que me enferme y me cure, que me mate y me dé la vida. Claro, porque la escritura está hecha de contrarios, ¿no? Y en la escritura, efectivamente, nos mata y nos da la vida simultáneamente. ¿Y algo que tú hayas leído en tu vida te ha provocado esto? Bueno, todo lo que me ha interesado, toda la literatura que a mí me interesa, me provoca esto como lector, porque entre leer y escribir no creas que hay tanta diferencia. Se empieza a escribir por las mismas razones que se empezó a leer, porque no entiendes nada y quieres entenderlo. Pues fantástico, esto es todo. Muchísimas gracias por haber venido, Juanjo, ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un placer, qué bien. Muchas gracias. Despido contigo además el programa. Bueno, llevas un vestido fantástico. ¿Te gusta? Precioso. A mí me encanta, es que además el rosa es mi color. Bueno, pues hasta la semana que viene. Nos vemos aquí en Balas de Plata. Hasta luego. Por la puerta de atrás, cara B, ya verás, no tengas miedo a hundirte en el diván. Por la puerta de atrás, cara B, dime más, no es un secreto que se puede entrar sin llamar, sin llamar.